Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 15 al 22 de diciembre. Comenzamos en el año 1991. Se corría en el Autódromo de Buenos Aires. La final era ganada por Oscar Aventine. Completaban el podio Oscar Castellano y el chueco José María Romero. De esta manera, Oscar Aventine se coronaba campeón del TC por primera vez, luego de 3 subcampeonatos. Oscar Castellano se retiraba del automovilismo. Nos vamos al año 1996, al Juan Manuel Fangio de Balcarce. La final la ganaba Eduardo Lalo Ramos. Completaban el podio Ernesto Tito Besone y Walter Hernández. Era la última presentación de un Ford Fairlane en TC de la mano de Néstor Apela, Carlos Calamante, Néstor Pisitelo, Antonio Brión, Alfredo Menone, Fernando Gordó, Julio Colabelo, Jorge Osinalde y Sergio Flugliolo participaban por última vez en el turismo carretera. Nos vamos al 16 de diciembre, año 1975, segunda etapa del Gran Premio de aquel año, Concordia Oberá. La ganaba Héctor Luis Gradasi. Nos vamos al año 1979, novena fecha del torneo 79-80. Era la novena vuelta de la ciudad de Peguajó, en el circuito semipermanente Martín Fierro. Los hermanos Suárez, con Dodge y Juan Ochoniero con Chevrolet, se adjudicaban la serie. En tanto, la final la ganaba Oscar Aventine. Completaban el podio Carlos Nani y Orlando Rodríguez. Debutaba Abelardo Soneira con el Dodge Ex-Parodi. Nos vamos al año 1990, Gran Premio Definición de Turismo Carretera. Competencia dividida en 2 etapas y la final por suma de tiempo. Se corría en el semipermanente de Tandil. La primera etapa la ganaba Moura, segundo Hernández, tercero Morresi. Segunda etapa, primero Moura, segundo Castellano y tercero López. La clasificación general por suma de tiempos era para Roberto Moura, segundo Hernández, tercero López. Emilio Salvador Satriano terminaba en el 11º lugar y conseguía de esa manera el tan ansiado título para Chevrolet. 17 de diciembre, año 1974. Se largaba la segunda etapa del 49º Gran Premio de TC. Se unían las ciudades de Posadas con Puerto Iguazú. Ganaba el flaco Juan María Traverso. 18 de diciembre, año 1983, Roberto Moura ganaba con Dodge el Gran Premio de Turismo de Carretera en La Pampa y se consagraba campeón argentino de turismo carretera. 1988, séptima vuelta de La Plata. Ganaba su primera carrera del TC el chueco José María Romero con Dodge, preparado por Tito Emiliosi y Oscar Durán en Olavarría, un promedio de 323 metros a la hora. 19 de diciembre, año 1993, se corría la cuarta vuelta de Lobos en el circuito semipermanente. Se disputaban 3 series ganadas por Satriano, Walter Hernández y Jorge Ollanar. La final a 18 giros era ganada por Eduardo Lalo Ramos. Completaban el podio Walter Hernández y Juan de Benedictis. Aquel día Walter Hernández se consagraba campeón de TC 1993. 20 de diciembre, año 1983, segunda etapa del Gran Premio de Turismo Carretera, General Pico, Realicó, Winifreda. La misma era ganada por Jorge Martínez Boero. Finalmente, Roberto Mouras obtenía la competencia por suma de tiempo. Había ganado la primera etapa y obtenía así su primer campeonato. 1987, última competencia de la temporada en Tandil. Ganaba por segunda vez dentro del TC Edgardo Valdi Caparrós. Oscar Pincho Castellano se consagraba campeón argentino de turismo carretera de aquel año. Año 2009, última competencia también de la temporada en el Autódromo de Buenos Aires. Ganaba Emanuel Alexis Moriatis, su 10º triunfo dentro del TC. Triunfo que le valía consagrarse campeón argentino de turismo carretera. 21 de diciembre, año 1975, última etapa del Gran Premio de TC Corrientes Paraná. Primero, Jorge Raúl Recalde. Nos vamos al 22 de diciembre, año 1974. Se largaba la cuarta y última etapa del 49º Gran Premio Argentino de Turismo Carretera. Era la 19ª fecha del torneo.
Traverso con Ford, Gradasi con Ford y Bianchi con Dodge conformaban el podio de la misma. El flaco de Ramallo se cebaría la prueba y Pirín resultaba campeón. Y ya estamos repasando lo local y zonal. Nos vamos al año 2010, ejemplar número 58 de Puesta a Punto la revista. En tapa, los chicos de la revista titulaban La Borda, el nuevo rey del TC Pista Mouras. El piloto de Olavarría realizó todo bien y con un Ford se mostró muy contundente y fue edificando ese título que lo posicionaba en lo más alto. A la izquierda todos los festejos y la llegada del campeón. Un poquito más abajo el karting y sus campeones 2010. A la derecha Serra, Renault y Chillar son los dueños absolutos de la promo. La plata es de La Borda. Martín La Borda se consagraba, como no iba a ser de otra manera, en La Plata. El autódromo platense le cae justito al Ford y allí ganaron 6 veces. Esta última para gritar bien fuerte campeona. La carrera fue tranquila y el olavarriense fue prolijito. Buena labor de Nico Pesucci, que arribó cuarto. Gran debut de Emanuel Bibiloni, que terminó séptimo en la final. Y seguimos repasando más del logro del campeonato de Martín La Borda. A la derecha vemos el Ford del Azul Sporting, con el que Emanuel Bibiloni debutó en el TC Pista Mouras. El joven de 16 años mostraba su capacidad y fue séptimo en la final. Martín La Borda se envió la carta de pedido para poder dar el salto al pista que acompaña al turismo carretera. Habrá que esperar, pero un nuevo anexo del reglamento indicaría que Martín tendría que hacer 16 carreras en el TC Mouras para poder dar el salto. En tanto, el azuleño Bernardo Poggi corrió el otro Ford del equipo de Fabián Cos, pero no tuvo un buen fin de semana. Y como no podía ser de otra manera, en la parte central de la revista, de este ejemplar número 58 de Puesta a Punto la revista del año 2010, era el póster a toda página de Martín La Borda, campeón 2010 TC Pista Mouras. Damos vuelta a la página y nos metemos a revisar, a espiar un poquito lo que pasaba con la promo 850 del Sudeste. Era la 12ª fecha de aquel año 2010 y era en La Bota. Fernando Currá ganó la carrera de no clasificados y el título era Final Brava, con la B bien grandota. La final B de la promo arrancó movidita con una entretenida lucha entre Fanny, Fernando Currá, Nicolás Saavedra, Daniel Stangel y el Lija Fernández. Entre ellos hubo de todo y los golpes de escena comenzaron allá por la 8ª vuelta. Y en la monomarca 1100, en la final B, la victoria que le faltaba es el título. Crevatin se consagró en forma anticipada y en el premio Coronación quedó fuera de la final A. El piloto de Sierra Chica tenía asistencia perfecta en el podio, pero esta vez en la B. Y espiando los campeonatos de aquel año, en la monomarca, por ejemplo, eran 54 los rankeados, en tanto en la promocional, escuche bien, había 64 rankeados, lo que decía el buen momento que pasaba la categoría. Damos vuelta a la página y nos encontramos con el Turismo Sport del Sudeste, premio Coronación. Otero volvió a la victoria, Améndola al bicampeonato. El Turismo Sport del Sudeste cerraba la 4ª temporada con otro bicampeón. El tercer lugar en la final le alcanzaba a Améndola para celebrar su 2º título consecutivo. Y la fotografía, Felipe Améndola se consagró bicampeón. Detrás lo vemos al loco Oscar Fornes con el Ford y es seguido por Darío Pasquini, Natalio Jugón y Oscar Cachito Fernández. Abajo, César Benini tuvo que abandonar en la final. Detrás está Daniel Albano, que se recuperaba desde el fondo para ser quinto. El pelotón incluye a Jugón, Puyol, Rauine y Pasquini más atrás. Y un poquito más adelante, dando vueltas más páginas, nos encontramos con un fiestón. Claro, era la fiesta roja. Hablamos de la promo 850. Horacio Serra se consagraba en la bota y el piloto de Chillar hizo todo bien. Se llevaba el título 2010 con un Renault que parecía imbatible. Ese auto y la dupla de Gustavo Gelso y Fabián Fran conseguían el tercer campeonato consecutivo. Y había pelea por el podio. Si bien el último escalón del podio quedó en manos de Rafael Estracuadaini, hubo otros protagonistas que estuvieron muy cerquita y también lucharon por esa posición.
Uno de los más destacados fue Facundo Álvarez, que tuvo un buen día y lo plasmó en la final, donde estuvo cerquita de ser tercero y sobre el cierre debió relegar la posición en manos del Rafa. Walter Gutiérrez también se metió en el protagonismo, ganó una serie y culminó quinto con un auto que no tenía un gran potencial, pero lo vio batallar bastante. Una posición atrás finalizaba Diego Tartuferi, que trabajó bastante para encontrar un buen auto y sobre el cierre pudo avanzar con un mejor ritmo. Y el que ganaba y era su campeón era Gianotti. El piloto de la Madrid tuvo la contundencia que no encontró a lo largo del año y no tuvo rivales. Ganó su serie y la semi, y a la hora de la final se distanció y consiguió los puntos necesarios para lograr el subcampeonato. Pablo Acevedo y Pedro Goyeneche se subieron otra vez al podio. La foto de abajo dice que Pedro Goyeneche había sido rápido en la serie, pero a la hora de la final el rendimiento no era el ideal. Pablo Acevedo lo aprovechó y lo superó para ser segundo y tercero, respectivamente. En tanto, Diego Balisi fue sexto en la final y tuvo una linda lucha entre ellos con Ignacio Guisasola, que viene detrás. Nacho terminó cuarto finalmente. Los dos cerraron de buena manera el año. Y en la final se producía el golpe de escena. Está la secuencia fotográfica que avalan lo que les contamos. La maniobra polémica que dejó fuera de la final a Daniel Crebatine fue en la curva número 1 con Carlos Santana, y el comisario deportivo entendió que el campeón se mandó sin tener el radio para doblar y el toque con Santana era inevitable. El recargo lo mandó a la final B y el campeón se llevó la victoria.